Muy bien. Entonces vamos a... Normalmente en terapéutica hacíamos una ampliación de antibióticos, de antifúngicos, pero eso lo hacemos normalmente en las infecciosas en medicina 2, pero al primer grupo de terapéuticas se los desarrollaba tempranamente, ¿no? O sea, pero yo creo que en las circunstancias que tenemos debemos hablar de temas actuales, porque obviamente la terapéutica es la misma, ¿no? Vamos a hablar COVID, vamos a hablar sobre dengue, porque es un problema que COVID está cumpliendo y tenemos ahorita más infectados de dengue que de COVID en el Perú. Vamos a hablar sobre equipo de protección personal que debemos utilizar, si bien es un tema terapéutico, pero sí creo que es importante que lo toquemos. Y vamos a hablar sobre el manejo de las infecciones de transmisión sexual. El día de hoy trataremos de hablar por lo menos de dos temas. Si tenemos una sesión hasta de 40 minutos, un break, y nos reenganchamos para hacerlo otro. ¿De acuerdo? Ok, entonces empecemos con la actualización sobre la pandemia del COVID-19. Apaguen, por favor, micrófonos. Sean responsables. Okay. ¿Listo? Entonces no tengo ningún conflicto de interés. Y estos son la agenda, ¿no es cierto? Vamos a hablar de historia del coronavirus, la epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención y mensaje para llevar a la casa. Un poco de historia de los coronavirus. Estos virus son virus ARN y el SARS-CoV-2, como se conoce, el agente causal de COVID-19, viene de un murciélago, ¿no es cierto? Por lo tanto, zoonosis, ¿no es cierto? Y ya hasta el siglo pasado se conocen muy bien los coronavirus, pero eran coronavirus que solamente afectaban al ser humano con infecciones respiratorias leves, es decir, a baja patogenicidad. Pero a partir del siglo XXI, estos virus comienzan a atacar severamente al hombre, ¿de acuerdo? Y esto es debido principalmente a mutaciones, a cambios. Aquí ven una fotografía de un coronavirus y que tienen unas extensiones que parecen coronas y por eso de ahí viene el nombre. De estos, antes que apareciera el nuevo coronavirus, hemos tenido la experiencia en el mundo, porque no llegaron finalmente a Perú, del SARS-CoV-2 y del MERS-CoV, ¿no es cierto? Este SARS y este MERS apareció en el 2012 el primero y el segundo en el 2013. Y obviamente se transmiten de la misma manera que vamos a mencionar el COVID y producen sintomatologías muy similares. Fíjense que el 2002 el SARS se originó en China. Y el RO es el número de personas que una persona infectada puede contagiar. Entonces, esta gente que tenía SARS, cada uno de ellos infectaba hasta 2 personas. La mortalidad de este SARS fue 10% y afectó alrededor de unas 8.000 personas, causó 800 muertes y comprometió 32 países. Y fíjense que el murciélago no es directamente al hombre, sino a un mamífero, y ese mamífero fue el que transmitió al hombre. En el MERS aparece en 2012, casi es 1 a 1, o sea, cada persona infectaba a uno, igualito el murciélago mordía a los camélidos y los camélidos se los transmitía al hombre. 35% de mortalidad, 2.500 casos, unos 900 muertos y afectó 27 países. De lo que se sabe
el SARS desapareció y el MERS hasta el año pasado, creo que hasta el año pasado hubo algunos casos. Y este es el nuevo coronavirus, ¿no es cierto? Este coronavirus, que es un virus ARN monocatenario, ¿no? Miren la fotografía que hemos mencionado, y tiene una serie de glucoproteínas, pero me gustaría que ustedes se detuvieran en la S, la glucoproteína E2, ¿no es cierto? Que es la glucoproteína, que son estas salientes que tienen. Y esta les sirve básicamente para enganchar el virus a la célula del ser humano, ¿no es cierto? La otra, lo que debían ver es la E. La E es la capa lipídica, entonces es grasa. Por eso es que el agua y el jabón disuelve la grasa, el alcohol disuelve la grasa, entonces podemos matar fácilmente al virus, ¿de acuerdo? Por eso la higiene, agua y jabón. Entonces, recordar esos conceptos. Y ahí está cómo el virus ingresa a la célula y cómo se replica. El virus tiene estas espicas, spike proteins, que encajan con un receptor en la célula que se llama AC2, ¿de acuerdo? El AC2. Entonces, se enganchan con este AC2 y después buscan otro correceptor y con eso provocan que haya una endocitosis, que no se ve acá, que ya lo veremos en otra fotografía, y al haber fusión de membranas y haber endocitosis, el ARN y otras estructuras intracelulares que tiene el virus síntesis del nuevo virus. Este proceso utiliza las organelas de la célula huésped. Entonces, llega a formarse nuevos virus y luego el virus es expulsado. El nuevo virus es expulsado, ¿no? En un fenómeno que se llama exocidio. ¿De acuerdo? Cada uno de estos procesos se han determinado y se están tratando y se tienen hasta el momento posibles drogas que bloqueen cada uno de esos procesos y esperemos que funcione alguna de ellas. Ya lo mencioné. ¿Qué de la epidemiología? Este virus apareció en Wuhan, una ciudad de China, y mencionan que el culpable, el origen es un mercado famoso de Wuhan que se venden especies, animales salvajes, vivos se venden sobre todo. Entonces, y también porque la gente tiene la costumbre de comer esos animales salvajes, ¿no es cierto? Entre ellos el murciélago. Entonces le echan la culpa. Ahora el gobierno americano está sospechando que es un virus de laboratorio, entonces ya esos son trampadas. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Esto para mostrarles que el problema aparece los primeros días de diciembre y casi al culminar el 2019 es que anuncian, ¿no? Anuncian que hay casos de neumonías raras, de presentación rara, y reportan al mundo eso, ¿no? Reportan al mundo, incluso el que reportó murió de coronavirus, o le dieron vuelta a los chinos, no lo sabemos, y a partir de ahí comienzan a hacer la detección, etcétera, pero ya sabemos la historia, ¿no? China se llena de COVID-19 y luego cruza las fronteras y la realidad es la que sabemos todos. Entonces, miren cómo está, este es el 22 de marzo, obviamente todos los países ya estaban copados, en mayor o menor grado, igual que Perú, ¿correcto? Este es un dato del 22 de marzo, fíjense, en ese momento habían 292.000 confirmados, la letalidad de 4%, ¿sí? En las Américas 20.000, y miren cómo estamos hasta el día 11, por ejemplo. Más de 1 millón de personas. En la actualidad tenemos casi 2 millones de personas o un poco más de infectados. Tenemos más de 100.000 muertos, ¿no es cierto? Casi medio millón de hospitalizados.
Es un desastre. En Perú tenemos 13.000 confirmados, tenemos 300, aproximadamente 300 muertos o más, y un número importante también de hospitalizados. No soy muy partidario de seguir las cifras diarias, porque parece masoquismo, ¿no? Vean para el 10 de abril cómo estaba el mundo, ¿no? Países, más de 200 países afectados, ya en ese momento ya está casi en 100.000 muertos. Estados Unidos es el país y la ciudad de Nueva York a la cabeza, España, Italia. Alemania estaba con alrededor de 100.000, pero tiene una mortalidad de 2.2%. Francia, China, mire cómo bajó, ¿no? Obviamente, y ahora tiene controlado después de casi 3 meses el brote. Irán, correcto. Y de América del Sur, Perú ya pasó a segundo lugar, ¿no es cierto? Pasó al segundo lugar. El número de casos nuevos, sobre todo en esta última semana. Ecuador es un desastre, porque han visto en Guayaquil lo que se ve, ¿no? Y Venezuela, con su presidente recomendando que vean La Casa de Papel, La Casa de Papel 4. Miren, miren la mortalidad actual, 8%. Estados Unidos tiene 4%, España tiene 10%, Italia tiene 12%, y Alemania tiene 2%, Francia tiene 14%, y si tenemos nosotros 13.000 casos diagnosticados confirmados y nos hablan de 300 muertes, ustedes pueden sacar el porcentaje, ¿no? El porcentaje todavía es bajo, pero estos son los datos confirmados. ¿Cuántos casos son no confirmados? ¿Y cuánta gente se muere de neumonías o de cuadros respiratorios altos que no los han determinado que era COVID, por lo tanto no entran? Entonces, realmente nuestras cifras no están muy claras, pero se asume que deben estar alrededor de 3 o 4%. Lo que decía a mí de Brasil, como ha ido creciendo los casos. Chile estaba en segundo lugar, pero ahora lo que ha pasado en crecimiento es Perú, ¿no es cierto? Esto que Ecuador bajó, probablemente Ecuador se quedó sin hacer pruebas. Entonces hay otros factores. Colombia también está creciendo y Argentina de igual manera. Casos confirmados en todo el Perú, los hay, todos los días sabemos. Por ejemplo, ahí estaba Ucayali ya reportó también, hay casos en todo el Perú. Lima, obviamente, Lima es el Perú y por lo tanto es el mayor número de casos. Luego viene Callao porque es su cercanía. Pero miren cómo va la curva, ¿no? La curva de crecimiento, ¿no es cierto? La curva de crecimiento de casos. Estamos en la ola y ojalá que podamos aplanarla, como dice a martillazos el presidente. El 50% es hombres, 50% las mujeres. ¿De acuerdo? Y hay factores de riesgo, es decir, como vamos a mencionar, los adultos mayores, personas de 60 años para adelante, son las personas más afectadas. Más afectadas, sí, eso tiene que ver con su sistema. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Que apaguen. Mario, un ratito, le voy a apagar su micrófono. Ya, por favor, ya desconéctalo. Bueno, entonces hay factores de riesgo, los adultos mayores o personas menores de 60 años, pero con factores de riesgo. Con factores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente los inmunosuprimidos, sí, claro, pero se ha visto que los pacientes hipertensos, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades con diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, son los altamente en riesgo, ¿de acuerdo? Y los hombres se mueren más que las mujeres, hablan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dicen que los hombres tenemos
más receptores de los que utiliza el virus para ingresar a la célula del huésped. ¿Cómo se llama ese receptor? Dijimos que se llama el AC2. ¿Correcto? Eso es un receptor que sirve para regular la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, se dice que los inhibidores SECA son los que actúan a este nivel. Y uno decía, pues, cuando uno le da inhibidor ECA, bloquea este receptor. Pero se ha visto que probablemente esta droga también estimule a que aparezcan más receptores, y entonces la infección podría hacerse más grave porque tendría más sitios donde pegarse el virus, ¿no es cierto? Pero las sociedades especializadas han dicho que no cambien de droga, que sigan. Y los hombres se morirían más porque como tienen más virus, más receptores, y las infecciones podrían ser más severas en los hombres. ¿Cierto? Ahora van a entenderlo mejor cuando avancemos. Fíjense cuáles son las comorbilidades de los casos con COVID. La gran mayoría no tienen comorbilidades, pero los hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, los EPOC, los asmáticos, ¿no es cierto? La cabeza. Pero ¿quiénes son los que se mueren? ¿Qué comorbilidades tienen los que se mueren? Hipertensos, diabetes, patología cardiovascular, patología respiratoria, es decir, asmáticos, EPOC, algo de cáncer, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, y obviamente también el ser adulto mayor. Y peor, adulto mayor con comorbilidades, ¿no es cierto? Cuando una persona se infecta, se dice que el 80% de ellas, o mejor dicho, cuando de 100 personas que infecta el virus, 80 van a ser asintomáticos o van a ser infecciones leves y moderadas. ¿De acuerdo? 15% van a ser infecciones severas que van a desarrollar neumonía y van a obligar a ingresar al hospital. Y 5% van a requerir unidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica. Cuando uno entra a ventilación mecánica, en promedio se muere el 50% de las personas. O sea, es de muy mal pronóstico entrar a ventilación mecánica. Vamos a explicar en la patogenia, pero esa es la historia. Más o menos del 80% moderados, del grupo de 80%, en el grupo moderado que podemos dividirlo en 40 leve y 40 moderados, 15% van a pasar a severa. Y también un 15% de la severa pasará a crítico, digamos, al 5%, ¿no es cierto? Entonces, esta infección es dinámica, por lo tanto, una vez que detecten ese paciente, hay que mirarlo. Acá en ese momento en China hablaban de la mortalidad de 4%, ¿correcto? Es como una entidades como el tétanos. Uno dice, no, es un tétano leve, pero no lo dejen ir a la casa, no lo dejen ir a la casa, ¿de acuerdo? Hospitalícenlo y obsérvenlo, porque el tétano es dinámico. En horas cambia, de leve a moderado severo y se muere. Igual es el COVID, ¿de acuerdo? Esto es para mostrar datos peruanos. Ahí sí estamos hablando entre 2-3% de letalidad, el 10% se hospitalizan y la gran mayoría no se hospitaliza. Fíjense, otro dato importante sobre fatalidad. A partir de los 50 años, por cada década la fatalidad se duplica, ¿no es cierto? Y miren, en menores de 50 años casi la mortalidad es 0. O sea, no quiere decir que no les afecte el virus. Sí van a afectarles, claro que sí. Pero la chance de morirse no. Muy, muy baja. Miren, 0. En todas las series. Pero a partir de los 50 años se duplica el riesgo. Es por eso que todas las personas de 60 años que laboran, sobre todo en personal de salud, por ejemplo, todos los que tienen 60 años los han mandado a la casa. Todos los que tienen comorbilidades demostradas como hipertensión arterial, diabetes, asma, todos los han mandado a la casa, porque son poblaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Y los que se están muriendo
en el Perú, por ejemplo, son diabéticos, son hipertensos, son asmáticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se transmite este virus? Primero veremos, cada persona infectada, dijimos, infecta 3 más, pero eso es muy variable. Hay grupos que dicen que infectan 5, otros que infectan 6, pero quedémonos con 3. Entonces, hoy día me diagnostican a mí, y si yo tengo contacto con personas voy a infectar a 3. Y si esas 3, cada una de esas 3 tiene 3 exponencialmente, el crecimiento es terrible, ¿correcto? ¿Cómo se transmite? El virus es un virus que ingresa por la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Y va a afectar principalmente al pulmón, puede afectar a otros órganos, pero va a afectar principalmente al pulmón. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a contagiar? Por la vía respiratoria. Y en la vía respiratoria a través de gotas. Pero son unas gotas que tienen 5 micras o más y son pesadas. O sea, cuando yo toso, cuando yo hablo, cuando yo estornudo, elimino esas gotas. Y esas gotas no van a viajar más de 1,5 metros. Pero la persona que esté en el perímetro de ese 1,5 metros, ustedes ven ahí 2, puede respirar mis gotas y obviamente se va a contagiar. Como son gotas pesadas, van a caer al suelo, van a caer en la mesa, van a caer en un plato, y a través, y uno toca esa mesa con el virus, y luego se toca los ojos, la boca, la nariz, y obviamente introduce el virus. ¿De acuerdo? Entonces la transmisión es respiratoria por gotitas y por contacto. Se ha visto que las personas, y sobre todo en pacientes sintomáticos, ¿se acuerdan que las infecciones pueden ser asintomáticas y pueden ser sintomáticas? Los pacientes sintomáticos con manifestaciones clínicas son los que más contagian. Los pacientes asintomáticos se ha visto que también contagian, sobre todo 2 días antes de iniciar síntomas. Aproximadamente se considera que el 50% de los asintomáticos son los que van a contagiar. ¿De acuerdo? Otra cosa, una vez que se cure el paciente, que desaparezcan los síntomas, se dice que esa evolución son 14 días, pero el paciente, una vez curado estos 14 días, puede seguir eliminando virus hasta 14 días más, o sea, con 28 días. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Transmisión fecal, se ha encontrado el virus en las heces, pero no se considera de forma tan importante. Perinatal, por ahí han reportado en Tumbes, pero que hay que, en Amazonas, acá en Perú, Dios mío, hay que tomarlo con pinzas. En orina no pasa nada y en sangre es muy poco, muy poco. ¿Cómo se transmite? Por gotas y contacto, ¿de acuerdo? Superficies contaminadas, las distancias cortas, 1,5 metros, 2, y el contacto prolongado se refiere a que, por lo tanto, por ejemplo, si yo atiendo a un paciente y voy a estar, en tiempo no se sabe, pero habla gente 20, 25, 30 minutos en contacto, existe la posibilidad que me contagie, ¿no? ¿No es cierto? Que me contagie. Entonces, esto es para que ustedes recuerden, ¿no es cierto? 1,5 metros y toso, sí lo van a contagiar. Gotas más chiquitas, menos de 5 micras, que se llama la aérea propiamente dicho, va a estar más tiempo suspendida que las gotas de 5 más micras, entonces van a viajar más distancias y podría contagiar. En el caso de tuberculosis, sarampión, varicela, no es el caso. No es el caso, ¿de acuerdo? Esto se contagia por corta distancia y fomites, o sea, contaminación de las superficies. Por eso es que se dice que el distanciamiento social, ¿no? 2 metros, y la otra se dice higiene de manos, fundamental, higiene de manos, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas indicaciones tienen una lógica. Ya hemos dicho que en el periodo asintomático, 48 horas antes, puede
contagiar y va a contagiar hasta 28 días desde el inicio de los síntomas, porque va a seguir eliminando virus. ¿No es cierto? Esto es lo que ya lo hemos mencionado. Este es un artículo de Biology Lima que escribimos una serie de docentes de diferentes facultades de la universidad por encargo del señor rector, de una revisión casi al inicio de la epidemia, ¿no? Les recomiendo, el grupo les he pasado el artículo, si no me equivoco, léanlo, es interesante. Obviamente hay cosas que han ido cambiando, pero el concepto general se mantiene. ¿Correcto? ¿Qué hay de la patogenia? Ustedes tienen que considerar que esta inflamación produce, que esta patología produce tres tipos de condiciones, o fenómenos. La inflamación, el amarillo no se lee bien, pero dice infección. Infección y tercero, coagulopatía. Entonces el coronavirus, el COVID-19 produce inflamación, produce infección y produce coagulopatía. ¿De acuerdo? De todo esto vamos a hablar. Entonces ahí tiene el SARS-CoV-2, ¿correcto? Este es el receptor AC2, y obviamente lo que hace es una endocitosis. Lo que habíamos mencionado, libera de ese endosoma y comienza a hacer una serie de procedimientos utilizando sus propias herramientas, sus propias proteínas para dar forma o vida a nuevos viriones que luego son liberados para ir a combatir. Y ustedes pueden ver acá la fotografía que está aumentada, miren cómo están estos endosomas y con los viriones ahí, ¿no? Ahora, el virus cuando ingresa por la vía respiratoria y afecta tanto vía respiratoria alta como baja, pero principalmente baja, va a afectar, les gusta el neumocito tipo 2, ¿no es cierto? El neumocito tipo 2. Y entonces, donde tiene el AC2, y va el virus y engancha, ¿no? Y engancha, se introduce, pero obviamente tenemos nuestro sistema de defensa, y este sistema de defensa lo que hace es, no tolera el virus y quiere eliminarlo. Pero lo que hace este virus es bloquear a las células inmunes, y estas células inmunes que son principalmente el macrófago y en segundo lugar los neutrófilos, se bloquean y comienzan a liberar una serie de interleuquinas, de citoquinas, de sustancias inflamatorias, que son los que finalmente hacen daño, destruyen el pulmón. Y de ahí viene pues el daño pulmonar y llegan a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio severo, agudo, ¿correcto? Que es la causa de muerte de los pacientes. Entonces, como que el virus los bloquea, se sobreestimulan estas células, ¿no es cierto? Y comienzan a liberar y no los para, nadie los para. Y es lo que va destruyendo. Hay que recordar que hay otros órganos que también tienen estos receptores AC2. El intestino, por eso algunos pacientes presentan diarrea. Células miocárdicas, por eso hacen miocarditis, riñones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este virus puede afectar porque tiene este receptor AC2 que la proteína S es la que se engancha. ¿De acuerdo? También hay que recordar que este virus afecta a los linfocitos T4 y produce linfopenia también en general. ¿Correcto? Entonces, se sabe mucho del rol importante del macrófago y poco de los neutrófilos. Y entonces uno diría, neutrófilos también juega importante. Entonces, hemos visto en pacientes neutropénicos infecciones no tan severas. Es una observación, pero necesitamos más información al respecto, ¿no?
Por otro lado, así como hay una respuesta inflamatoria descontrolada, ¿no es cierto?, por este virus, también este virus, por activar los macrófagos, altera la coagulación y se convierte en un estado protrombótico, ¿no? Comienzan a hacer trombos, trombosis venosas profundas, tromboembolias pulmonares, etc. Causas también de muerte. Entonces, hay dos fenómenos importantes, ¿no? Un fenómeno inflamatorio importante, el fenómeno de coagulopatía, trombótico, y recuerden que hemos dicho el proceso infeccioso propio del virus, que puede facilitar que haya superinfecciones, o sea, nuevas infecciones bacterianas, micóticas, etc. Aquí vemos entonces que la infección tiene claramente 3 fases, y cada fase dura una semana. Los primeros 7 días es la fase temprana que es caracterizada por lo que se llama fase de respuesta viral. Es decir, hay virus en las secreciones en gran cantidad, y a medida de las secreciones respiratorias, en la medida que vaya pasando desde la vía aérea superior, va bajando la cantidad de virus, pero se va concentrando en el pulmón, ¿no es cierto? Y entonces en el pulmón aparecen pues las respuestas inflamatorias, y es en la segunda fase, o sea, en la segunda semana, que el paciente comienza a tener falta de aire. ¿Sí? Y si no se trata adecuadamente, esta respuesta inflamatoria que ocurre ante la presencia del virus, en la tercera semana es tremenda, ¿no? La sistémica, o sea, a nivel pulmonar, distrés respiratorio del adulto, hacen shock, hacen falla cardíaca, etc. Entonces uno diría, al diablo, tengo que intervenir tempranamente, tengo que hacer diagnóstico temprano, buscar a la gente, asintomática y sintomática, hay que hacerle pruebas, claro que sí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El periodo de incubación, o sea, desde que ingresa el virus hasta que desarrolla el primer signo de síntomas, se considera que está entre 5 a 7 días, ¿correcto? 5 a 7 días. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Fiebre, tos seca, fatiga, pero puede haber tos productiva, dolor de cabeza, mialgia, dolor de garganta, dolor torácico, escalofríos, diarrea, ¿correcto? Pero los más críticos son fiebre, tos y fatiga. Esta fatiga la podemos también asumir como disnea. El periodo de incubación ya mencionamos, en China fue 4 días, pero va entre 2 a 7 días y lo consideran 5 días. Hay fiebre al ingreso que dura unas 48 horas, pero durante hospitalización esa fiebre reaparece y casi 90%, casi 70% tos, casi 40% astenia, 1/3 expectoración y 20% de disnea. Puede haber comorbilidades en la China, casi 20%. La gran mayoría hizo neumonía clínicamente. Y las complicaciones, claro, estuvieron bajas acá, ¿no? Y era también el inicio de la... Pero todo tipo de complicaciones que hemos mencionado. Entonces, si uno hace clínica, en la primera semana, ¿qué debo tener? Síntomas constitucionales leves, fiebre, tos seca, diarrea, dolor de cabeza. ¿Correcto? En la segunda semana ya hay disnea, hay hipoxia, y en la tercera semana la cosa más seria, ¿no? Entonces, los signos en los análisis que vamos a tener, linfopenia, alteraciones de protrombina, dímero D, deshidrogenasa láctica, en la segunda semana placa de tórax, transaminasas, procalcitonina baja, y en la tercera semana toda la tormenta, citoquinas, inflamatorios, los biomarcadores. ¿Qué hay de diagnóstico? La doctora Carolina García Vidal, del Clínic de Barcelona, es una infectóloga muy, muy inteligente, muy hábil, es la que plantea
siempre sus pruebas al ingreso. Una placa de tórax, siempre, porque yo puedo tener, estar infectado y ya tener compromiso pulmonar y ser asintomático muchas veces. Incluso una tomografía de tórax. Y le piden clásicamente su hemograma, bioquímicos, proteínas, etc. Y le piden EKG. ¿Por qué? Porque a estos pacientes se les está dando hidroxicloroquina, se les puede dar hidroxicloroquina que tiene efectos cardíacos, entonces uno quiere saber si el paciente no tiene antecedentes, como que lo van preparando. Vean que en el 60% de los casos la radiografía de tórax es patológica y casi en el 90% la TAC de tórax es patológica, por lo tanto la TAC de tórax es más sensible. Y miren el laboratorio, ¿qué es lo que llama la atención? Linfopenia. Dijimos que este virus también ataca la inmunidad celular, el linfocito T. Y la otra cosa que vamos a encontrar es plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia. ¿Ok? Procalcitonina, recuerde que tiene que ver con infecciones bacterianas. Entonces está normal. Normalmente es plaquetopenia normal. Y cuando vemos un paciente con procalcitonina es para infecciones bacterianas. Si vemos procalcitonina alta en un paciente de estas características, piense que está sobreinfectado con bacterias. ¿Qué hay sobre fíjense los test? Lo que estos 13.000 positivos, ¿cuántos salieron negativos? ¿Y cuántos más que no están testeados? Es un iceberg, ¿no? Hay dos tipos de pruebas. Las dos son rápidas, se juega con este término. Olvídense de rápidas. Vamos a hacerle las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. ¿De acuerdo? Las pruebas moleculares son las que van a buscar, acuérdense, la fase viral. La fase viral, acá está, ¿no es cierto? La fase viral. En estos primeros 7 días va a servir esta prueba, ¿de acuerdo? Pero a la medida que van pasando los días de 7 días, puede haber falsos negativos, porque obviamente las pruebas no son perfectas. Y a partir del 7º día, aparece la primera inmunoglobulina, que es la G, la M. Y en el día 14, 10 o día 14, aparece la G. Entonces, si yo tengo que ver cuándo empezó, calcular cuándo empezó mis síntomas, y obviamente si tengo primer día, segundo día, tercer día, mi prueba molecular, ¿correcto? Pero ya pasé una semana, puedo pedirle prueba serológica, ¿de acuerdo? O 5º, 7º día, prueba serológica. Entonces es bien importante entender eso. Y obviamente, ¿de dónde voy a tomar nasofaringio? ¿Correcto? Obviamente lo importante sería hacer a todos no le ponemos una broncoscopía ni un lavado bronquial. Nasofaringio con hisopo y con la técnica adecuada. ¿Correcto? Y para lo serológico, muestra de sangre. Y aquí lo vemos, ¿no? El periodo de incubación, en los primeros 7 días, el primeros 7 días saben que es prueba molecular, PCR, a los 7 días IgM y a los 14 días IgG, ¿correcto? ¿Qué nos dice cada una? Si yo tengo negativo todo, no tengo nada. Si yo tengo PCR y el paciente está asintomático, está en periodo de ventana, o sea, está en periodo asintomático, periodo de incubación. Tiene virus, pero no tiene síntomas ni signos. Si yo tengo PCR positivo con IgM positivo, es estadio temprano de la infección. Si yo tengo los 3 positivos de la fase activa de la infección. Si yo tengo el IgM negativo y el resto positivo, estoy en la fase final de la infección. Si yo tengo IgM positivo, es un estadio temprano con falso negativo del PCR. ¿No es cierto? O sea que habría que pedirle una semana después el PCR, pero con buena técnica. Puede haber si tomaron mal la muestra. Si yo tengo solamente IgG, es infección pasada y el paciente está curado. Y si tengo los 2 anticuerpos positivos y el PCR negativo, el paciente está evolucionando, ¿no es cierto? Pero es importante que ustedes sepan en qué momento pedir las pruebas, ¿de acuerdo? Y obviamente si no están seguros,
hay que preguntarle al que sabe. Tiene que haber un infectólogo o personal de laboratorio que sepa. Y esta es la interpretación de las pruebas del Instituto Nacional de Salud. Si ustedes ven a la mano izquierda, ven C, que es el control, IgM, IgG. Normalmente las barras van a ser azules y el rojo quiere decir que es positivo. Entonces, por ejemplo, son reactivos, el control es positivo y la IgG positivo. Entonces tiene IgG positivo. Cuando marca IgM con control, es IgM positivo. Y cuando marcan las tres, es IgM positivo. Y si solamente cambia de color el control, no está infectado. ¿De acuerdo? O no le han pedido antes de los 5 días, ¿se dan cuenta? Y quizás a ese paciente le pedirían PCR y sale positivo. Entonces es muy importante en qué momento van a salir los resultados. La otra son las imágenes. Miren. Se habla de virus esmerilado, pero tiene todos los patrones y generalmente son bilaterales, ¿no? Bilaterales. Miren, las tomografías bilaterales. Y esas son tomografías más feas de peruanos, porque estos son peruanos, son con antecedente TB, con hueco, con aspergiloma, es decir, pobre gente. El pronóstico se ha comparado con otras pandemias de letalidad. Miren que esta sería la más brava. Recuerden que en 1918 influenza, la influenza española, la gripe española, mató también millones y millones de personas, ¿de acuerdo? Y la influenza del 97 y 2007 está. La otra cosa es la capacidad de transmisión y letalidad, ¿no? Ya hemos visto que la letalidad está entre 3 a 5% el SARS, y cada persona infectada transmite a 3 personas, ¿no es cierto? Pero esto es variable, puede ser 5 o 6. La otra es pronóstico clínico. Ya hemos dicho que hay el 80% de las personas van a hacer infecciones leves o moderadas, 15% hacen neumonía, y 5% van a UCI, a ventilación mecánica, y 50 y 80% mueren. Entonces se considera, esta es la experiencia china, pero se considera que el 90% de las personas, no menos, tienen que evolucionar adecuadamente. Miren alguna regla para que ustedes graben. Al 7º día ya debe tener síntomas y necesitará admisión. Al 8º día presentará disnea. Al 9º día tendrá distrés respiratorio. Al 10º día estará en cuidados intensivos. Uno podría más o menos tener eso. Repito, ingresar al 7º día, disnea al 8º día, 9º día ART, y 10º día ya estar en cuidados intensivos y ventilación mecánica. ¿Cuáles son los factores de mortalidad? En estudios rápidos chinos se ha visto que la edad, sobre todo adulto mayor, ya hemos dicho que por cada década aumenta, duplica la mortalidad, ¿no? Scores como SOFA también indican mortalidad, y este valor por encima de 1 del dímero D son factores. Hay otros factores, pero este es un estudio muy importante. Y miren a la derecha, todos son biomarcadores inflamatorios, todos son marcadores inflamatorios, que son muy importantes que los recorremos: dímero D, linfocitos, interleucina 6, ferritina, troponina HS y LDH. ¿Qué hay sobre el tratamiento? No hay ningún tratamiento directo con eficacia demostrada. Todo el manejo estándar de soporte que se brinda a los pacientes que tienen neumonía severa, que presentan hipoxemia, hipercapnia y que presentan ARTS, es el estándar, digamos, siempre. Y nuevas cosas que se están haciendo, drogas o procedimientos, todo es investigación, todo es investigación. Se ven algunos resultados favorables, otros. Recuerden que tenemos 100 días, un poco más de 100 días de conocer este virus. Pero con la fisiopatología o la patogenia que hemos hablado, sabemos que tenemos una fase viral los primeros 7 días y las otras 2 semanas son fases inflamatorias, ¿no es cierto? Entonces uno diría, ok, en esos 7 días yo tendría que darle drogas antivirales y en las otras 2 semanas buscar drogas antiinflamatorias, inmunomoduladoras, y sobre eso está. Entonces,
Ya hasta el cansancio les he mostrado el ciclo del virus, ¿no es cierto?, del coronavirus, y cada uno de esos blancos se están probando una serie de drogas, algunas de ellas antivirales y otras que son antiinflamatorias, y incluso como son blancos diferentes, podrían combinarse estas drogas, y es lo que se está estudiando, combinaciones. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. Entonces tenemos drogas antivirales, el lopinavir-ritona viene de VIH, hidroxicloroquina viene de malaria, de artritis reumatoidea, remdesivir viene del ébola, ivermectina viene antiparasitario para estrogiloides, se está probando, interferón beta y tocilizumab, que viene para enfermedades autoinmunes, y nitazosanida, que es un antiparasitario. Pero las dos primeras, el tocilizumab sería más antiinflamatorio, interferón y nitazosanida estarían también con función antiviral, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hay de hidroxicloroquina? Ya hemos dicho, esta droga lo que han encontrado es que tiene dos actividades. Tiene una actividad antiviral y tiene una actividad antiinflamatoria. Entonces, el antiviral, ¿qué cosa haría? No dejaría que el virus ingresara y tampoco que saliera. Y desde el punto de vista antiinflamatorio, no dejaría que el virus estimule a que se liberen citoquinas por las células inflamatorias. Parece la más prometedora de las drogas. Se han hecho una serie de estudios, hay estudios que dicen que sí, no, pero necesitamos estudios randomizados, doble ciego, y no tenemos. El remdesivir viene del ébola, ¿no? Drogas de ébola, y también se ha trabajado con SARS y con MERS, ¿correcto? Necesitamos más información al respecto. El lopinavir-ritona viene del VIH, hay resultados, acuérdense que es un inhibidor de proteasa y parte de los procesos del ciclo del virus dentro de la célula utilizar proteasas y inhibe esas proteasas. Pero bueno, estamos en eso también, con drogas, y lo que hay que tener mucho cuidado porque, ¿se acuerdan que pedimos electrocardiograma? Lopinavir, hidroxicloroquina y una droga que también no les he mencionado, que es acitromicina, que es la que se está utilizando con hidroxicloroquina o con cloroquina, prolongan el QT, por lo tanto pueden haber arritmias fatales. Por eso se les toma electro. Y hay una serie de drogas que se están administrando, se están investigando, pero no hay nada definido. No hay nada definido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en la fase como antivirales, la fase viral. ¿Qué hay del uso en la fase inflamatoria, los antiinflamatorios, los inmunomoduladores? Se ha visto de todas estas citoquinas, interleuquinas, las que juegan mayor rol son la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Entonces, no podemos usar interleuquina 6 y interleuquina 1, no es como un hemograma, pero podemos saber interpretar que la interleuquina 1 estaría activa a través de la elevación de la proteína C reactiva, a través de la elevación del LDH y a través de la elevación del dímero D. Y de la interleuquina 1, la ferritina alta y linfopenia. Entonces es muy importante que nosotros, y esta es una propuesta, obviamente no es una claro que todo el mundo lo hace y también dispone, pero la gran mayoría propone eso, ¿no? Pedirlo. Y entonces hay pacientes que tienen el PCR, el LDH, el dímero elevado, con ferritina no muy elevada ni linfopenia. Entonces uno dice, esto es predominancia de interleuquina 6, y al revés, ferritina alta, linfopenia, el resto no tan, esto es interleuquina 1. Pero también puede haber pacientes que tengan las dos. De ahí que la doctora Carolina García Vidal del Clinic de Barcelona plantea este esquema, ¿no es cierto?, de manejo. El PCR mayor de 10, la ferritina mayor de 3000 y procalcitonina menor de 0,5 para infecciones bacterianas, quiere decir que no hay infecciones bacterianas,
¿Eso qué significa? Interleuquina 6 elevada, interleuquina 1 o 8, que está relacionada con la 1 elevada, y no hay sobreinfección bacteriana. Entonces ahí le dan inmunomoduladores, que es el anti-interleuquina 6 toxicilizumab, ciltuzumab o baricitinib, y les dan también más anaquirra, que es otro droga inmunomoduladora, y corticoides, o corticoides. O sea, una de cada una para cubrir interleuquina 6 y la otra para cubrir interleuquina 1. Pero ¿qué pasa si tiene PCR mayor de 10 con ferritina menor de 3000 y procalcitonina normal? Debe ser solamente interleuquina 6, no hay sobreinfección bacteriana, y le dan tocilizumab, que es la que más están utilizando, y las otras han mencionado. Y si tuviera un PCR menor de 10 con ferritina mayor de 3000, con linfopenia, procalcitonina menor de 5, sería la interleuquina 1 u 8 elevadas, no sobreinfección bacteriana, y le darían ananquirra o le darían corticoides, pulsos de metilprednisolona. ¿De acuerdo? Ananquirra no tenemos en Perú, el resto tocilizumab tenemos para el caso. Pero eso es una propuesta, por eso dice caso propio, eso es una propuesta, pero una propuesta muy interesante que se está practicando en España con buenos resultados, y lo estamos viendo acá en los casos que se han utilizado con colegas que han asumido esta forma de manejo y está yendo bien. Esto solamente para mencionar que hay fenómenos trombóticos, entonces se está planteando y se plantea que los pacientes con esta patología deberían recibir enoxaparina en forma profiláctica, o sea, las heparinas de bajo peso molecular para disminuir el riesgo. Y obviamente si hacen ya el fenómeno, la heparina bajo peso molecular a dosis terapéuticas. Mientras tanto, profilaxis. Y este es un resumen, ¿no es cierto? Un resumen, la inflamación, le daríamos las drogas, la coagulación, la heparina, y en el caso de infección, los antivirales. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo el ofidio? Porque pareciera cuando hay ofidismo, mordedura, todo lo que sucede en el cuerpo, muy similar. ¿Qué hay sobre prevención? Miren, pues, la policía y el ejército, porque la gente no salga de su casa, y el personal de salud para que el virus no ingrese a los hospitales, ¿no es cierto?, a la casa. ¿Estamos? Lo que le dice nuestro señor presidente, que hay que aplanar la curva para que la cantidad de pacientes no sobrepase la capacidad de servicio de salud, porque cuando sobrepase no va a haber, y la gente se va a comenzar a morir en las calles como Guayaquil. Entonces, martillazos tras martillazos, esperemos que baje esta curva. ¿Qué hay sobre prevención para el personal? Obviamente, distanciamiento social, ¿no es cierto? Lavado de manos con agua y jabón o con alcohol, gel. El uso de profilaxis antiviral con hidroxicloroquina, eso está en estudios, por eso dice ensayos clínicos. Y para la población, lo que se ha hecho, el aislamiento social, la higiene de manos, el uso de mascarillas. Y las vacunas, provecho. Hoy en la mañana escuchaba que hablaban para septiembre, para octubre. Vamos a ver. Pero recuerden, la transmisión es por gotas y por contacto. O sea, mascarilla, ¿sí? Y higiene de manos. Recuerden que hay dos tipos de mascarillas, lo que se llaman las mascarillas quirúrgicas simples y los respiradores N95, mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas simples las debe usar el paciente o el sintomático, ¿no es cierto? Porque si uno tose, esa mascarilla va a retener al virus. Y la N95 impedirá que ingrese el virus. Y como no hay muchos, hay que sopesar. Entonces, la N95 es para personal de salud, no de público en general, no debe usar N95, sino el personal de salud que es valioso y el resto, su mascarilla quirúrgica simple y la higiene de manos. Acá hay un anuncio en el INE, en el hospital, para el distanciamiento social, ¿no?
Y obviamente todas las indicaciones vean abajo para el uso del equipo de protección individual o personal, que es lo que vamos a conversar en la siguiente charla. Quizás ¿estamos con tiempo? ¿Cómo estamos? Sí, doctor, estamos ya sobre los 50 minutos. Entonces nos han dado tiempo ilimitado. Creo que sí. Muy bien. Entonces, ahí está la mascarilla quirúrgica simple, del personal de enfermería, y esta es la N95. Siempre tienen que fijarse que la N95 tenga una certificación americana NIOSH. Hay una certificación europea con FFP y hay una certificación china que es con KN. ¿Ok? Entonces, si yo tengo cualquier caso sospechoso confirmado de COVID, mis precauciones estándar. ¿Cuáles son mis precauciones estándar? La cabeza, la higiene de manos, ¿no es cierto? ¿Qué cosas voy a usar? Contacto, guantes, ¿sí? ¿Qué más? Por gotitas, entonces uso mascarilla quirúrgica simple, ¿sí? Si el virus puede entrar por el ojo, por la nariz, por la boca, entonces, ¿qué uso? Mis lentes o estas pantallas largas, ¿cierto? ¿Correcto? Pero si el paciente COVID es confirmado y además se va a generar aerosoles como intubación, como aspiración, ¿no es cierto? Como traqueotomía, o voy a operarlo, o le voy a hacer una broncoscopía, ¿sí? O estoy haciendo una laparoscopía, y se va a generar aerosoles. Yo tengo que usar mi N95 aparte de mis precauciones estándar y de contacto. Miren desperdicios, periodistas utilizando trajes que no viene, y aparte que si lo tendría que utilizar es el personal de salud, no ellos. Miren ahí, ¿correcto? Ahora vamos a mostrar más la vergüenza que nos da toda esta gente que malgasta. Mensajes para llevar a casa. Estamos frente a una pandemia de retos colosales. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus con alta infectividad. En 80% de los casos la infección respiratoria es leve moderada, en 15% pacientes desarrollaron infección severa, neumonía, y 5%, acá no está que requerirán UCI, sino que requerirán hospitalización. Y el 5% necesitarán UCI con ventilación mecánica y por lo menos el 50% morirán. El adulto mayor es el factor pronóstico más importante para mortalidad y es la población de riesgo más importante. ¿Existe terapia antiviral de elección en la actualidad? No. Decían, tratar temprano y duro. Si tuviera la droga, te haría desde el primer momento, el antiviral. ¿De acuerdo? Le daría, pero no lo hay. Ahora ya sabemos que hay dos fases. Tenemos una fase viral y una fase antiinflamatoria. Entonces, si yo le doy el antiviral y el virus es el que desencadena toda esta inflamación, pero si ya no hay virus, no hay inflamación, bacán. Pero si yo llego tarde, tengo que confiar en mis drogas antiinflamatorias moduladoras que hagan efecto, y si no, te va a morir. ¿De acuerdo? Las precauciones estándar, la higiene de manos, precauciones respiratorias, mascarilla quirúrgica simple, respirador N95 son importantes. Las precauciones de contacto, el aislamiento social. Los estudios de vacunas están en marcha y esto va a tomar tiempo. Y lo que tienen que recordar es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse entre nosotros. ¿De acuerdo? Por eso es que están haciendo vacunas, porque este es un virus como influenza, es un virus que probablemente va a estar todos los años fastidiando, y entonces ya sabemos que cuando fastidia, mata mucho. ¿Ok? Creo que y esto es de la doctora Carolina García, que lo presento porque muchas gracias por vuestra atención, y 7 cosas que aprendí con COVID-19. Ella aprendió, una de esas cosas es que tiene unos compañeros increíbles, el equipo de salud. ¿De acuerdo? Y por último, al coronavirus no lo vencen el país más avanzado,
sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia, es decir, obedezcamos, hagamos las cosas que se tienen que hacer, no nos comportemos como lo que vemos en televisión todos los días, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Muchas gracias.